intrapersonal. Hola, el día de hoy hablaremos sobre la inteligencia intrapersonal con nuestra querida invitada Naiderin, la cual es psicóloga. Bienvenida, Naiderin. ¿Podrías mencionarnos en qué consiste este tema? Buen día a todos. Comenzamos diciendo que la inteligencia intrapersonal se refiere al conocimiento de los aspectos internos de una persona, o en otras palabras, es la capacidad de saber sobre nosotros mismos. Desde mi punto de vista, este tipo de inteligencia va muy de la mano con el amor propio y el saber quién eres. Vaya, entonces, ¿no tiene nada que ver con inteligencia emocional o interpersonal? No, son cosas completamente diferentes. Aunque suelen confundirse porque van de la mano, es muy importante diferenciarlas para poder desarrollarlas. Ya veo. ¿Y cuáles son los aspectos biológicos de esta inteligencia? Te explico. Son los lóbulos frontales porque son un papel fundamental para el cambio de personalidad. Los daños en su área inferior producen irritabilidad o euforia. En cambio, los daños en su área superior producen indiferencia, apatía, es decir, una personalidad depresiva. El individuo no se siente a sí mismo una persona distinta, pero sí reconoce sus propias necesidades, carencias, deseos e intenta atenderlas lo mejor posible. ¿Y los daños en los lóbulos no tienen ningún efecto dañino? Exacto, una disminución del estado de alerta y una considerable depresión. Además, que estos individuos se caracterizan por pensar demasiado las cosas y darles muchas vueltas a una simple interrogante. Eso parece demasiado complicado. Y por el lado positivo, ¿qué nos puedes decir? Sí es complicado, pero manejable si lo sabes usar. Y ahora que lo mencionas, las ventajas de esta inteligencia son la capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Ok, pero tengo entendido que para llegar a eso tiene que haber un proceso. Entonces, ¿usted qué nos recomienda para desarrollar esta habilidad? Lo esencial y complicado es conocerse, el saber quién eres. La mayoría de personas a las que se les pregunta esto suelen contestar el cómo lo perciben los demás. Y no es eso, sino es mucho más profundo y complejo. ¿Cuáles son las emociones, tus errores, tus defectos, lo propio? ¿Nos podría recomendar actividades para conocernos mejor? Por supuesto, la redacción de diarios, viajar, terapias, meditación, afirmaciones positivas de nosotros mismos, entre otras. ¿Y esto tiene que ver con el proceso de socialización? Pero claro, ya que si no te conoces no sabrás cómo interactuar con los demás y en tu entorno. Es muy interesante lo que nos comentas. Así nos podemos dar cuenta de lo importante que es contar con este tipo de inteligencia. Así es, ya que es funcional para cualquier área de nuestra vida. Bien, algunas habilidades de la inteligencia intrapersonal. El meditar, exhibir disciplinas personales, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. ¿Te gustaría agregar algo más o darnos algún consejo? ¿Sabes, Jimé? El mejor consejo que te puedo dar a ti y a nuestra audiencia es que sean su prioridad. Trabajen en ustedes mismos y por ustedes. Aceptarse tal y como somos es complejo, demasiado difícil, pero cabe recalcar que no es imposible. Y más aún el perdonarse. Pero es lo que más sana. Recordemos que ninguna cicatriz es tan grande como para no ser sanada. Después de esto pueden perdonar a personas a su alrededor, pero iniciemos por nosotros mismos. Somos lo más importante que tenemos. Bueno, después de toda esta reflexión, espero les haya sido de ayuda. Y como dice la psicóloga, el camino a conocerse y quererse es complejo, pero no es imposible. Así que intentémoslo. Esto es todo por el programa de hoy. Gracias por escucharnos y gracias a la psicóloga. Ahora la despedimos.
Agradezco a ti y a toda su audiencia por invitarme y tocar un tema tan complejo pero necesario para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.